And now I give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela le agradece la convocatoria de esta reunión plenaria para abordar un tema al cual nuestra delegación otorga particular importancia. Agradecemos igualmente al secretario general por la presentación de sus más recientes informes sobre la cuestión que nos ocupa el día de hoy. Transmitimos además nuestro saludo afectuoso al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, quien nos acompaña hoy en esta sesión. Asimismo, nuestra delegación suscribe las intervenciones formuladas por las delegaciones de Pakistán, Azerbaiyán, Argentina y Eritrea en nombre del G77 y China, del MNOAL, de la CELAC y del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, respectivamente. Señor presidente, son ya 30 años seguidos en los que esta Asamblea General, el órgano más representativo de nuestra organización, ha hecho un llamado casi universal a favor de la derogación del bloqueo económico, comercial y financiero, al que desde hace más de 60 años hace frente la hermana República de Cuba con gran gallardía, conciencia y sentido patriótico de unidad. Se trata de un bloqueo que es ilegal porque viola toda norma del derecho internacional y los preceptos consagrados en la Carta Fundacional de esta organización. Se trata de un bloqueo que es criminal porque genera muerte, dolor y sufrimiento indiscriminado sobre todo un pueblo. Se trata de un bloqueo que es inhumano, porque viola deliberada y sistemáticamente los derechos humanos de más de 11 millones de cubanas y cubanos y que representa hoy el principal obstáculo para la consecución de su derecho inalienable al desarrollo. Se trata de un bloqueo que se constituye en un castigo colectivo y cuyos efectos perniciosos son claros crímenes de lesa humanidad. Se trata de un bloqueo que forma parte de una agresión económica en el marco de una política de máxima presión y que, como es bien conocido y ampliamente documentado, tiene un impacto destructor y letal similar al producido por las guerras convencionales. Se trata también de una política de terrorismo económico que, debido a su extraterritorialidad, afecta a cualquier país o entidad que pretenda mantener de manera legal y soberana relaciones económicas, comerciales o financieras con la hermana República de Cuba. De lo que no se trata, señor presidente, a pesar de lo que pueda afirmar el gobierno estadounidense para pretender justificar su agresión, es de una cuestión bilateral o de un embargo solo contra Cuba, pues la realidad es que se trata de una política que afecta a toda la comunidad internacional en contravención de las normas del derecho internacional e incluso del propio sistema multilateral de comercio. Más grave aún, se trata de un bloqueo que se ha visto expandido en años recientes tras la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y de la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral que la cataloga como una supuesta promotora del terrorismo y que se vio incluso espantosamente recrudecido cuando el mundo enfrentaba los momentos más difíciles de la peor pandemia de los últimos 100 años. Todo esto demuestra cómo el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en un promotor del terrorismo económico, al tiempo que confirma su determinación de utilizar la pandemia como arma de guerra para avanzar mezquinos intereses nacionales y ambiciones de dominación neocolonial. Señor presidente, pese a todo lo anterior, la política imperial de los Estados Unidos no ha logrado ni logrará nunca sus objetivos en la Cuba socialista y revolucionaria, pues el pueblo de ese hermano país está resuelto a ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y a definir de manera libre y soberana su sistema político, económico, social y cultural. Pese a todo lo anterior, Cuba continúa hoy renovando su vocación humanista y su espíritu de cooperación y solidaridad, brindando apoyo y asistencia técnica de manera desinteresada a un importante número de países en diversas áreas, incluyendo en la educación y el deporte. Pero quizás lo más resaltante en estos últimos meses son los aportes del pueblo cubano en el ámbito de la salud. Es imposible olvidar cómo hace menos de 2 años, cuando la humanidad enfrentaba la peor parte de los embates del coronavirus, decenas de brigadas médicas cubanas se desplegaban en más de 35 países de África, América Latina, el Caribe, el Medio Oriente y Europa para salvar la vida de millones de personas.
Es igualmente imposible olvidar cómo con esfuerzo propio y a pesar de las dificultades impuestas por ese bloqueo criminal, Cuba logró desarrollar 5 vacunas contra la COVID-19. De allí que no podemos dejar de insistir en un hecho que quedará marcado en la historia de la humanidad. Mientras los Estados Unidos destinaban miles de funcionarios para extorsionar a decenas de países con enfermedad y sufrimiento, Cuba disponía miles de médicos y científicos para defender el derecho a la salud y a la vida de nuestros pueblos. Vale la pena preguntarse, señor presidente, ¿cuánto más pudiera darnos Cuba? ¿Cuánto más pudiera expandir su cooperación internacional si se eliminaran todas las trabas que le fueron impuestas de manera ilegal y arbitraria hace 60 años y pudiera entonces explotar a plenitud su capacidad y potencialidades? Hoy más que nunca, en medio de la actual coyuntura internacional, debemos decirlo claramente, el mundo no necesita más bloqueos ni más unilateralismo. Es solo a través de la acción concertada, en el marco de un multilateralismo revitalizado y verdaderamente inclusivo, y a partir del respeto mutuo y la tolerancia, que podremos juntos superar los grandes y acuciantes desafíos que tenemos por delante como humanidad. Señor presidente, la obsoleta política de asfixia impuesta por los Estados Unidos contra Cuba a través de su ilegal bloqueo representa el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna, con un inconmensurable costo humano para la población de ese hermano país. Es un crimen que nos afecta a todos por igual, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta. Se trata de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional. Y más grave aún, se trata de un ataque contra todo el sistema de relaciones internacionales y con el que se pretende imponer el poder nacional de Washington sobre los derechos de decenas de países. Y es que la agresión económica, a partir de la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales, parece haberse convertido en la herramienta preferida del gobierno estadounidense para expandir su guerra perpetua contra más de un tercio de la humanidad. Desde esta tribuna hacemos pues un llamado para que se exija al gobierno de los Estados Unidos el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la legalidad internacional y que ponga fin a toda medida que amenace la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la criminal aplicación de bloqueos y otras medidas arbitrarias y unilaterales. Es tiempo de que sea escuchado el clamor de la inmensa mayoría que exige al unísono el cese inmediato y definitivo de todos los regímenes anacrónicos de sanciones y bloqueos, incluyendo el embargo impuesto contra Cuba. Es tiempo de poner fin a los dobles estándares en la aplicación de la justicia internacional, en la promoción del Estado de Derecho y en la protección de los derechos humanos. No sigamos permitiendo que se toleren las violaciones cometidas hasta ahora con total impunidad por un régimen que con su actitud despreciativa de la opinión mundial se ha convertido en el Estado más aislado del mundo y cuyos resultados van en detrimento del bienestar de nuestros pueblos y su derecho a vivir en paz. Señor presidente, mañana, cuando sea sometido a consideración el proyecto de resolución contenido en el documento A/77/L5, mi delegación no podrá votar a favor de dicho texto como resultado precisamente de la aplicación de un criminal bloqueo impuesto ilegalmente contra Venezuela por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, respaldamos decididamente ese proyecto de resolución y concluimos nuestra intervención haciendo un llamado a votar masivamente a favor de él. Votar a favor de dicho documento es votar a favor de la independencia de Cuba, es votar a favor de la legalidad internacional y del multilateralismo. Y por último, pero no menos importante, es votar a favor del fin de los proyectos neocoloniales de pretendida dominación y opresión a partir de bloqueos y sanciones unilaterales, los cuales no tienen asidero en este siglo XXI y por ende seguirán condenados al fracaso. Cuba sí, bloqueo no. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.